Hola a todas y todos. El día de hoy tenemos la conferencia Un poquito de electricidad. A nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, el día de hoy somos muy afortunados de tener con nosotros a Nacho Simón, director de Ciencia Bit. Mediante varios experimentos sencillos, básicamente con una pila, una pequeña lámpara, cables y resistencias, Nacho nos acercará a la ley de Ohm y el efecto de Joule. Con ustedes, Nacho Simón. Hola amigos, soy Nacho Simón del canal de YouTube Ciencia Bit. Os doy la bienvenida a Recrea LAN Digital. Hoy haremos una introducción a la electricidad con experimentos y ensayos prácticos, un poquito de explicación y lo demás práctica. Voy a empezar realizando un circuito eléctrico muy sencillo. Aquí tengo un conjunto de pilas eléctricas, también llamadas baterías eléctricas, son bastante conocidas. Estas 4 son de 1,5 voltios. La diferencia es el tamaño, es decir, las grandes duran más que las pequeñas. Tiene mayor cantidad, pero la diferencia de potencial o voltaje es el mismo. Las 4 son de 1,5 voltios, pero las más grandes son capaces de suministrar más corriente que las pequeñas, con lo que podrán durar más o, en un instante determinado, entregar mayor corriente, las grandes que las pequeñas. Sería comparable a si tenemos varios depósitos todos a la misma altura. Imaginad que tenemos 4 depósitos a 1,5 metros de altura. Uno de los depósitos es muy grande, otro menos grande, otro más pequeño y otro más pequeño todavía. La altura a la que cae el agua siempre será la misma, pero el tamaño de los depósitos no, con lo cual el grande podrá soltar más cantidad de agua que el pequeño. Esta es una pila de 4,5 voltios, se conoce también como pila de petaca, y esta es una pila de 9 voltios. Y aquí tenemos estas pequeñas llamadas pilas botón o pilas de botón que se utilizan, por ejemplo, en relojes y calculadoras. Esta es una pila de litio de 3 voltios. Bien, pues voy a construir un pequeño circuito. Para ello tengo aquí una pequeña lámpara incandescente, una pequeña bombilla, que se enrosca en este portalámparas. Y vamos a realizar un circuito muy sencillo. Conecto a los dos polos de la pila los terminales del portalámparas. Observad cómo se enciende. Esta bombilla es para mayor voltaje, con lo que se enciende poco. ¿Vale? Independientemente del tamaño de la pila, se enciende poco. En cambio, si conectamos esta pila de 4,5 voltios, observad que se enciende con mucha más intensidad. Ilumina mucho más. Por supuesto, la bombilla también la podríamos conectar directamente sin portalámparas. Algo así. Aquí lo tenemos. De hecho, con un poco de cinta adhesiva o cinta aislante se podría hacer una pequeña linterna. Vamos a hacerla rápidamente. Desenrollo un poco de cinta. El terminal corto es el positivo y el largo el negativo. En el caso de las lámparas de incandescencia de las bombillas no tienen polaridad, nos da lo mismo. Es lo mismo conectarla así que en la otra polaridad, así. En el polo positivo, en el corto, es más cómodo para que luego podamos hacer así con el largo. Recostamos la bombilla sobre este terminal, sobre este borne y pasamos la cinta por encima, así. Con cuidado de dejar este conector libre. Corto la cinta, quitarle un trocito. Bueno, esto es en plan rápido, vosotros seguro que lo haríais mejor. Y al pulsar, cerramos el circuito y se enciende la lámpara. Podemos mandar señales. En un circuito eléctrico, una bombilla, una lámpara de incandescencia, actúa como una resistencia eléctrica. Recordad que los materiales, en función de su capacidad para conducir la electricidad, se dividen en aislantes y conductores eléctricos. Estas varillas de vidrio o el plástico son aislantes. Esta cinta, llamada cinta aislante, tiene muy buenas propiedades como aislante, no conduce la electricidad, por eso se utiliza, por ejemplo, para unir cables. En cambio, los metales son buenos conductores eléctricos. En particular, dentro de los metales, el mejor conductor eléctrico es la plata, pero tenemos un conductor eléctrico muy bueno, que es bastante más barato que la plata, que es el cobre. Los cables eléctricos que van por la instalación de casa, por ejemplo, están hechos de cobre recubierto de un aislante. Observad estas tijeras, que son de acero,
conducen la electricidad, pero llevan un recubrimiento aislante. De forma muy sencilla, podemos construir un comprobador de continuidad. Simplemente necesitaremos una pila de 4,5 voltios, un portalámparas y una bombilla. También los hay de este tipo. Tienen unos agujeros para poder fijarlos, por ejemplo en esta madera. Para pelar el cable, lo ideal es un alicate pelacables, y si no, pues con mucho cuidado, con unas tijeras, solo cortar la cubierta de plástico. Aquí lo tengo. Suelto este cablecito y coloco este. Le doy así una forma curva, una forma de lazo, lo meto debajo del tornillo y lo aprieto. Ponemos aquí la pila de 4,5 voltios. Este cable lo vamos a conectar a uno de los bornes de la pila, así. Y un poquito de cinta aislante. Y con otro cable que ya está pelado, pues en el otro borne apretamos bien para que haga buen contacto. Y ahora pues con un par de tornillos pequeños, de estos que se roscan en la madera, fijamos el portalámparas. Y ahora tenemos que fijar la pila. Nunca me ha gustado dar instrucciones exactas, precisas. Cada uno tiene que buscarse también las soluciones según lo que tenga. Por ejemplo, podemos utilizar cinta adhesiva de doble cara, una vuelta de cinta aislante. Yo voy a utilizar esta anilla de goma. Un par de vueltas y perfecto. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro sencillo comprobador de continuidad. Le pongo la bombilla. Si cerramos el circuito, la bombilla se enciende. Por ejemplo, si yo cojo el boli, pues ya veis que es un aislante, no conduce la electricidad, su resistencia es muy alta. Del mismo modo, si cojo la varilla de vidrio, su resistencia es altísima, es un buen aislante. En cambio, si cojo estas tijeras, pues veis que la parte metálica conduce la electricidad, en cambio si toco aquí, pues no. ¿Y una bombilla? ¿Qué ocurriría? Será un caso intermedio, tiene cierta resistencia. Observad cómo nuestra bombilla de prueba se enciende menos. Si toco aquí en el casquillo los dos, no ofrece resistencia prácticamente y se enciende muy bien. Pero en cambio si toco aquí, tiene que pasar la electricidad por este filamento que también tiene una resistencia y cae la tensión. Como se trabaja bastante mal con las puntas de cobre pelado, que son muy blandas, rectifico y voy a poner 2 clavos. Estos están bastante nuevos, no hace falta lijarlos, si no, pues tendríamos que lijar la zona de contacto y la punta. Sobre todo que esté muy bien apretado para que el contacto sea firme. Y ahora ya podremos trabajar mejor. Ahora vamos a probar la punta de este lápiz. Aquí se tocan y aquí están una en cada lado. Observad que no es ni muy buen conductor, pero tampoco es aislante. Tiene una resistencia eléctrica, de forma que la tensión cae. Circulará menos corriente, menos intensidad de la corriente y la bombilla se ilumina menos. Vamos a probar con este trocito de lápiz de carpintero. Está el pobre en las últimas. Ponemos una punta en cada lado. Y observad que tímidamente se ilumina. Tiene mayor resistencia que la que hemos probado anteriormente, debido a la longitud. El alambre de esta estufa eléctrica es una resistencia enrollada en espiral. Vamos a conectarla. Las resistencias dificultan el paso de las cargas eléctricas, la circulación de los electrones por el conductor, de forma que parte de la energía eléctrica se transformará en otro tipo de energía. En este caso, casi toda es energía térmica o calorífica y una pequeñísima cantidad de luz. Aquí tengo mi caja clasificadora de resistencias, con resistencias de bastantes valores, desde muy pequeños hasta muy altos. Voy a sacar unas cuantas y las probamos aquí en nuestro circuito. Las resistencias llevan pintadas unas anillas de diferentes colores que, a través de un código, nos indican su valor. El valor de la resistencia se mide en ohmios, que se representa con la letra omega. Estas resistencias que vemos aquí son de 2,2 ohmios. He sacado estos grupos de resistencias de 2,2, 5,1, 8,2, 15 y 22 ohmios respectivamente. Vamos a coger una de cada grupo y la pondremos en el circuito a probarla. 2,2 ohmios.
Primero las dos puntas juntas y ahora se ve que baja un poquito. 5,1 ohmios. 8,2 ohmios. Cuanto mayor es la resistencia, mayor es la oposición al paso de la corriente. Por tanto, circula menos corriente y la bombilla luce menos, puesto que disipa menos energía. 15 ohmios. 22 ohmios. Muy ligeramente. Circula tan poca corriente que la bombilla prácticamente no luce. Acercándonos y apagando casi todas las luces, ahora se ve mejor. Observad que realmente en este circuito tenemos 4 elementos resistivos, 4 elementos que ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica. 1. Este componente conocido como resistencia o resistor. 2. La bombilla o lámpara de incandescencia. 3. Los conductores eléctricos, que son los que menor resistencia tienen. Y 4. La resistencia interna de la pila o batería. Acabo de retirar la pila de 4,5 voltios y a cambio voy a poner esta batería de 12 voltios. Utilizo este latiguillo con pinzas de caimán. Pinzo aquí y pinzo acá. Este cable lo conectamos aquí. Y con cuidado de que no se toquen las puntas, pongo una resistencia de 8,2 ohmios. ¡Uy! Acabo de fundir la bombilla. 8,2 ohmios es una resistencia muy baja en esta situación. Pongo una nueva. Voy a probar mejor con una de 22 ohmios para tener mayor margen de seguridad. Bien, con el de 22 ohmios se enciende bastante bien. Si pensamos un poco, cuanto mayor es el voltaje de la fuente de tensión, de la pila, de la batería, más cantidad de corriente circulará por el circuito. Y por otro lado, cuanto mayor es el valor de la resistencia, menos cantidad de corriente circulará por el circuito. Podríamos decir que I, que es intensidad, es igual a V, voltaje, dividido entre resistencia. Al estar en el numerador voltaje, cuanto más voltaje, cuanta más tensión, más diferencia de potencial, más corriente circulará. A mayor voltaje, mayor intensidad. Pero en cambio, cuanto mayor sea el valor de la resistencia, al estar en el denominador, menor será el valor de la intensidad. En cambio, si ponemos una resistencia muy pequeña, por ejemplo, tocar los dos, que no lo voy a hacer, la cantidad de corriente que circula es muy alta, puesto que el valor del denominador, si es muy pequeño, al dividir algo entre un número muy pequeño, sale un valor de intensidad muy grande. Esta ecuación de intensidad es igual a diferencia de potencial o voltaje dividido entre resistencia es la conocida como ley de Ohm, fundamental para el estudio de la electricidad y la electrónica. Esta ley se puede expresar de varias formas, pero una de ellas es que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada en los extremos de dicho conductor e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. La diferencia de potencial, voltaje o tensión se expresa en voltios en honor a Alessandro Volta, mientras que la intensidad de la corriente se expresa en amperios en honor a André-Marie Ampère. La diferencia de potencial la podemos imaginar como la presión que ejerce una columna de agua. Cuanto más alta sea esa columna, mayor presión ejercerá. En cambio, la intensidad de la corriente es análoga al caudal de agua que circula por una tubería. Al estar la compuerta cerrada es como si tuviéramos una resistencia infinita, un interruptor. No circula la corriente, la intensidad es igual a cero. Si vamos abriendo la compuerta, la resistencia será cada vez menor y circulará cada vez más corriente. Ahora dejamos la compuerta a mitad. Si bajamos la altura de la columna de agua, el voltaje, observamos que circula menos corriente de agua, o en su caso de electricidad. Pues estamos con 22 ohmios y se enciende bastante. Ahora voy a coger otra resistencia de 22 ohmios y la voy a conectar en serie. Hay muchas formas de hacerlo, podríamos enredarlas, pero a mí hay una en particular que me gusta, así para hacer chapuzas, porque lo ideal sería soldarlas. Con un cable pelado saco uno de los hilos
juntando dos patillas, enrollo el alambre, enrollo el hilo de cobre entre las dos para atarlas, para sujetarlas bien. Damos vueltas en cámara rápida, por supuesto, que el tiempo es oro. Ahora tenemos dos resistencias de 22 ohmios cada una conectadas en serie. ¿Qué ocurrirá? ¿Creéis que la bombilla se encenderá con mayor intensidad o con menor? Una resistencia sería así y las dos en serie, fijaos que es bastante menor. ¿Qué ha ocurrido? La corriente eléctrica ahora tiene que sortear dos obstrucciones al paso, dos resistencias. La resistencia equivalente a estas dos, es decir, si esto lo considerásemos como una resistencia, vamos a imaginar que esto lo tapamos. ¡Ay, ay, ay! Se me quema. He estado tentado de cortar esta escena, pero he decidido dejarla, para que veáis que hay que tener bastante cuidado, o mucho cuidado, mejor dicho, con los cortocircuitos, sobre todo ya cuando trabajamos con una batería que es capaz de entregar bastante corriente. 12 voltios no es una tensión alta, pero dado que esta batería es capaz de entregar varios amperios, si la resistencia es muy baja, la intensidad es muy alta, que es lo que ha ocurrido aquí. Hemos dejado pasar en cortocircuito la corriente, no me he dado cuenta yo, y he tocado aquí, cuando estaba esto conectado. Estaba conectado con este latiguillo, que lo tengo que reparar, tendría que sacarle el cable y soldarle uno nuevo. Y aquí voy a poner este otro, pero con mucho cuidado. Si yo hago un cortocircuito, la resistencia es muy baja, por tanto, al dividir voltaje 12 entre un valor muy bajo de resistencia, casi cero, la intensidad de la corriente es muy alta. ¿Cuánto de alta? En teoría casi infinito, pero en la práctica no. En la práctica es la intensidad de corriente que sea capaz de entregar esta batería. Por eso una batería de automóvil o una batería de camión aún hubiera producido muchísima más corriente. La pregunta era, ¿cuál es la resistencia equivalente a estas dos unidas en serie? Vamos a suponer que yo tengo aquí empaquetado una resistencia, porque no sabemos su valor, pero nos han dicho que está compuesta de dos resistencias de 22 ohmios conectadas en serie. Cuando conectamos resistencias en serie, el valor equivalente será igual a la suma de sus valores. Por tanto, tenemos 22 más 22 son 44 ohmios, omega. ¿Vale? Esto sería una resistencia equivalente de 44 ohmios. Con mucho cuidado esta vez. Ahí tenemos, con una resistencia más grande, circula menos intensidad, menos corriente. Y ahora, por ejemplo, imaginad que le conectamos una de 8,2 exactamente. Vale, hemos dicho 22, 22, 44 y 8, 52,2. Conectamos y veis que la luz es más tenue. Os voy a hacer una demostración de lo que supone un cortocircuito. Saco un hilo de cobre, conecto un extremo a uno de los bornes de la batería y con la ayuda de este alicate, con cuidado, voy a cortocircuitarlo. ¿Qué ocurrirá? Tenemos 12 voltios. La resistencia del cobre es muy baja. Por tanto, la intensidad será el voltaje 12 dividido entre un valor muy bajo. Al circular tantos amperios, dado que el hilo de cobre tiene una pequeña resistencia, a través de esa pequeña resistencia está circulando muchísima intensidad, de forma que produce una potencia muy grande, liberará mucho calor y se llegará a fundir. Pues regresamos a nuestra zona de confort de 4,5 voltios, que además de tener una tensión mucho más baja, la intensidad que es capaz de suministrar es mucho más pequeña. Vamos a jugar con resistencias de 15 ohmios. Pongo una, cierro el circuito, observad la potencia de la luz que emite la bombilla. Ahora voy a poner otra resistencia, pero en vez de en serie,
en paralelo, otra resistencia igual de 15 ohmios. Y observad que una sola, y en cambio las dos en paralelo, la bombilla brilla más. Es decir, la resistencia equivalente a las dos en paralelo es menor. Vamos a poner una tercera. Más luz todavía, más potencia. ¿Qué está ocurriendo? Imaginaos que estos son las cabinas de pago de una autopista. Si hay mucho tráfico por la autopista y solo abrimos una caseta de pago, una cabina de pago, circulará mucho menos tráfico que si abrimos dos. Y si abrimos 3, 4, 5, 6 en paralelo, el tráfico circulará mucho mejor. Por tanto, cuantas más resistencias en paralelo, más corriente circulará. ¿Pero cuánta? Así como calcular la resistencia equivalente de varias resistencias en serie es muy sencillo, es la suma de cada una de las resistencias que están conectadas en serie. El cálculo de la resistencia equivalente a varias conectadas en paralelo no es tan sencillo. La forma que me gusta a mí para explicarlo es introducir el concepto de conductancia. La conductancia es la inversa de la resistencia. Es decir, conductancia es igual a 1 dividido entre R. El cobre tiene una resistencia muy baja, pero una conductancia muy alta, es muy buen conductor, conductancia alta. En cambio, el vidrio tiene una resistencia muy alta, pero una conductancia muy pequeña, no conduce. La conductancia equivalente a varias resistencias conectadas en serie será la suma de las conductancias de cada una de ellas. Acordémonos otra vez de la autopista. Si ponemos una cabina de pago, tenemos solo la conductancia de esa cabina de pago, la que sea. Si ponemos dos, tenemos la conductancia de la primera cabina de pago más la conductancia de la segunda. Y si ponemos 7, pues será la suma de las conductancias de las 7 cabinas de pago. Se van sumando las conductancias. Pero en el caso de las resistencias ocurre lo mismo. La conductancia equivalente a varias resistencias conectadas en paralelo será igual a la suma de las conductancias de cada una de ellas. Pero como hemos dicho que la conductancia es igual a la inversa de la resistencia, pues será la conductancia equivalente igual a 1 partido por la resistencia equivalente igual a las conductancias de cada una de ellas. Es decir, 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, las que haya. Ya tenemos la ecuación, ya tenemos la fórmula. En nuestro caso, como teníamos 3 resistencias de 15 ohmios cada una, 1 dividido entre la resistencia equivalente será igual a 1 dividido entre 15 más 1 dividido entre 15 más 1 dividido entre 15, que esto es igual a 3 dividido entre 15. 3 entre 15 es un quinto. Por tanto, 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por 5. Hacemos la inversa de los dos términos y queda que R equivalente es igual a 5. Por tanto, la resistencia equivalente que hemos conseguido es de 5 ohmios. Vamos a comprobarlo. Las resistencias que tenemos son de 5,1 ohmios, que es un valor muy aproximado a 5 ohmios. Vamos en primer lugar con las 3 en paralelo. Y nos quedamos con esta intensidad de luz. Ahora la de 5,1 ohmios. Vamos a comparar las dos imágenes, puesto que de memoria es muy difícil. Y resultan muy parecidas. Cuando las resistencias tienen el mismo valor, el cálculo es muy sencillo. Se divide ese valor entre el número de resistencias. Por ejemplo, si tenemos dos resistencias de 100 ohmios, 100 entre 2, 50 ohmios. En el caso anterior, 3 resistencias de 15 ohmios, pues dividimos 15 entre 3 y son 5 ohmios la resistencia equivalente. Así de sencillo. Con la ayuda de una cámara de visión térmica, vamos a intentar visualizar cómo se calienta una resistencia al circular por ella electricidad. Voy a hacerlo del siguiente modo. Conecto una resistencia de 5,1 ohmios a nuestro circuito, pero tengo la bombilla aflojada, de forma que el circuito está abierto. No circula electricidad. Pongo la cámara de visión térmica. Vemos que la resistencia está, no se ve bien, pero que está entre medio de las dos pinzas. Voy a poner el dedo aquí al lado y así dejaremos una marca térmica, una huella. ¿Veis la huella de mi dedo? El calor que ha quedado, que queda aquí.
en el plástico, en la superficie, pues justo encima está la resistencia. Le voy a dar a grabar lo primero. Y ahora vamos a conectar la bombilla. Ya está. ¿Observáis el cambio de color de la resistencia? Está emitiendo calor. Parte de la energía cinética de los electrones de la corriente que circula a través de una resistencia eléctrica se transforma en calor. Es lo que se conoce como efecto Joule. El agua del depósito 2 golpea el suelo con más potencia que la del depósito 1 al caer de mayor altura. El agua del depósito 4 a su vez golpea el suelo con más potencia a pesar de caer desde la misma altura, dado que hay más caudal, más cantidad de agua por segundo. La potencia que disipa una resistencia eléctrica es el producto de la diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos y la intensidad de la corriente que circula por ella. Su valor se expresa en vatios, W mayúscula. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber seguido este taller, espero que os haya sido de utilidad e inspiración y también muchas gracias a la organización del Recrea LAN Digital. Un abrazo a todos.